Mi hijo irrumpió en el lugar y se quedó helado. Yo estaba tirado en el garaje, hambriento, magullado, como un perro en un rincón. Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás en el garaje? Tienes una pensión de $7,000 al mes, exclamó, en estado de shock. Justo en ese momento, mi yerno salió corriendo de la casa, declarando con orgullo: esa pensión es mía, me lo quedo todo. Mi hijo se quitó el reloj, y no creerán lo que hizo a continuación. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y déjennos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. El frío concreto traspasaba el delgado colchón y se clavaba en mi columna vertebral. Abrí los ojos a la tenue luz que se filtraba por la ventana del garaje. Partículas de polvo flotando en el único rayo de sol de agosto. 68 años de edad, 40 años como bombero en la gran ciudad. Y despertaba como un perro en mi propio garaje. Me palpitaba el hombro izquierdo donde Damián me había empujado ayer. No lo suficientemente fuerte como para romper nada. Él era cuidadoso con eso, pero lo suficiente para recordarme quién tenía el control. Me incorporé, sintiendo crujir mis articulaciones, y me envolví los hombros con la áspera manta. A través de la pequeña ventana que daba a la cocina, podía verlos. Damián, de hombros anchos y cómodo, estaba sentado a mi mesa de comedor, comiendo huevos revueltos en mis platos. Cecilia estaba a su lado, con su cabello rubio recogido hacia atrás, con los ojos fijos en su taza de café como si contuviera respuestas que no quería encontrar en ningún otro lugar. Mi hija, mi pequeña niña que solía subirse a mi regazo después de tener pesadillas, que me rogaba que le leyera solo un cuento más. Ella no miraba hacia el garaje, no me había mirado directamente en días. Mi estómago rugió. Ayer había comido 3 galletas saladas. El agua del fregadero del garaje sabía a óxido, pero llenaba un poco el vacío. Me levanté lentamente, probando mi equilibrio, y arrastré los pies hacia la puerta de la cocina. Mi mano alcanzó la manija. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Damián llenaba el marco, con su 1,90 m frente a mi 1,75 m. Sus ojos eran planos, desinteresados. Solo necesito café, dije. Mi voz salió ronca. Solo café, Damián. Los residentes del garaje no tienen privilegios de cocina. Él cruzó los brazos. Esa es la regla. ¿Conoces la regla? Miré más allá de él hacia Cecilia. Ella estaba mirando su plato ahora, empujando el huevo en círculos con el tenedor. ¿Cecilia? ¿Hija? Ella no levantó la cabeza. Damián tiene razón. Deberías volver, papá. No, papi. No, papito. Solo papá. Dicho con esa voz plana que había estado usando durante 2 semanas, desde que me mudaron aquí afuera. La formalidad cortó más profundo que el empujón de Damián. La boca de Damián se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Ah, y tu pensión llegó ayer. No te preocupes. Estoy manejando todo muy bien. Cerró la puerta. El cerrojo hizo clic. Me quedé allí un momento, con las manos aún levantadas, antes de volverme hacia el colchón. Mis dedos se cerraron en puños, luego se soltaron, y se cerraron de nuevo. La ira estaba allí, pequeña pero brillante, como una brasa enterrada en ceniza. El viejo teléfono de tapa estaba en el piso de concreto junto a mi almohada. Lo había guardado para emergencias después de que mi teléfono inteligente desapareciera hace 10 días. Damián dijo que lo había tomado para pagar la factura del teléfono. Lo levanté con manos temblorosas y revisé la notificación de texto del banco, el sistema automatizado que configuré hace meses, cuando todavía controlaba mis propias cuentas. Retiro. $7,000. Nuevo saldo. $147.23. $7,000. Todo el pago de mi pensión. Desaparecido. Me senté en el colchón y miré la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. En la pared frente a mí, mi viejo uniforme de bombero colgaba de un clavo. La tela azul oscuro. La placa que atrapaba la débil luz. Los parches de la estación 19, donde había trabajado mis últimos 15 años. Ese uniforme había visto humo y llamas. Había sido empapado en agua de hidrantes rotos. Había olido a ceniza, sudor y coraje. Ahora me veía dormir en el piso de un garaje. Había confiado en Damián. Ese fue mi primer error. Hace 3 meses, cuando se ofreció a ayudar con mis finanzas, pensé que estaba siendo amable, responsable. Un buen yerno ayudando a su suegro jubilado a administrar las facturas. Había firmado los papeles sin leerlos cuidadosamente.
Cecilia había sonreído y me había llamado buen padre. Damián me había estrechado la mano. La trampa ya se había cerrado. Simplemente no lo había sentido todavía. A través de la ventana, vi a Damián reírse de algo en la televisión. Mi televisión, en mi sala de estar. Había reorganizado los muebles la semana pasada, empujado mi sillón reclinable a un rincón, y lo había reemplazado con un sofá de cuero que nunca había visto antes. Cargado a mi tarjeta de crédito. Probablemente. Todo se cargaba a mis cuentas ahora. Miré de nuevo el teléfono de tapa. El número de Julián era el único programado. Mi hijo, que vivía a 2 horas de distancia en la capital del estado vecino con su esposa e hijos, no había hablado con él en 3 meses. Damián me había quitado mi teléfono inteligente antes de que pudiera llamarlo, y este viejo teléfono no tenía saldo. La voz automatizada lo había dejado claro ayer cuando intenté llamar. Crédito insuficiente, por favor agregue fondos para realizar esta llamada. Pero yo no tenía fondos. Damián tenía todo. Dejé el teléfono y caminé de regreso a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio. Más delgado de lo que solía ser. Barba gris, incipiente en mi mandíbula. Moretones poniéndose amarillos en mi hombro. Un anciano. Un hombre derrotado. Excepto que algo en mi pecho había cambiado. La brasa se estaba extendiendo. Había pasado 40 años entrando en edificios en llamas mientras otras personas salían corriendo. Había cargado víctimas inconscientes por escaleras llenas de humo. Había estado en techos, mientras las llamas lamían mis botas, y averiguaba cómo llevar a mi equipo a casa con vida. El departamento de bomberos me había dado 17 condecoraciones. El alcalde me había estrechado la mano en mi ceremonia de jubilación. Y ahora estaba durmiendo en un garaje, rogando por café, viendo a un hombre robar mi vida pieza por pieza. Damián pensaba que yo estaba roto, pensaba que había ganado. Toqué la placa en mi uniforme. Sentí el metal frío bajo las yemas de mis dedos. En un incendio, a veces tienes que retirarte, reagruparte, encontrar otra forma de entrar. A veces pareces atrapado, pero solo estás esperando el momento adecuado, posicionándote. Me aparté de la ventana y me senté de nuevo en el colchón. El teléfono de tapa yacía a mi lado, inútil. Mi pensión se había ido. Mi hogar estaba ocupado. Mi hija no me miraba a los ojos, pero yo no estaba acabado. Necesitaba entender exactamente cómo había terminado aquí. ¿Cuándo se cerró la trampa? ¿Dónde me perdí las señales de advertencia? Cerré los ojos y me obligué a recordar paso a paso, cuidadosamente, cómo un respetado bombero se había convertido en prisionero en su propio garaje. Los recuerdos llegaron lenta y dolorosamente. Pero llegaron. Me senté en ese colchón durante mucho tiempo, obligándome a rastrear los meses. Mis manos agarraban el borde de la tela delgada hasta que mis nudillos se pusieron blancos. La verdad estaba allí, esperando. Solo tenía que dejar de tenerle miedo. Hace 6 meses, todo había sido normal. Había estado viviendo solo desde que Elena murió hace 4 años, arreglándomelas bien. La pensión cubría todo. La hipoteca pagada. Las facturas manejables. Incluso sobraba algo para los regalos de cumpleaños de los nietos. Entonces Cecilia llamó. Ella y Damián habían perdido su apartamento. Algo sobre el alquiler impago. Una disputa con el propietario. Podían quedarse conmigo. Solo, temporalmente. Solo hasta que se recuperaran. Dije que sí inmediatamente. Ella era mi hija. ¿Qué más iba a hacer? Se mudaron con 2 maletas y muchas promesas. Damián encontraría trabajo pronto. Cecilia estaba solicitando trabajos de oficina. Se irían en 2 meses. 3 como máximo. Los instalé en la habitación de invitados y en el dormitorio extra. Les dije que se pusieran cómodos. Damián había empezado a hablar de finanzas en una semana. El recuerdo se enfocó ahora, afilado como un vidrio roto. Hace 3 meses. Junio. Habíamos estado sentados en la mesa de la cocina después de la cena. Cecilia estaba lavando los platos, tarareando algo. Damián tenía una carpeta de papeles impresos desde la computadora que le dejé usar. Arturo, había dicho, amable, servicial. He estado pensando, estás manejando muchas cosas aquí. Facturas, seguros, los pagos de la pensión. ¿Qué tal si ayudo? Si quito algo de esa carga de tus hombros. Yo estaba cansado. Había pasado la tarde arrancando malas hierbas bajo el calor. Te lo agradezco, Damián. Pero lo tengo bajo control. Sé que sí. Abrió la carpeta. Pero, ¿y si pasa algo?
Si te enfermas u olvidas un pago, con un poder notarial, puedo manejar todo. Tú solo relájate. Disfruta tu jubilación. Fruncí el ceño ante los papeles. Lenguaje legal. Párrafos densos. ¿Poder notarial? Eso suena serio. Es estándar. Poder notarial limitado. ¿Solo para conveniencia bancaria? Hizo clic con un bolígrafo. Lo colocó en la primera línea de firma. Tú mantienes el control de todo lo importante. Cecilia se había acercado entonces. Puso una taza de café a mi lado. Besó mi mejilla. Papá, Damián es bueno con las finanzas. Será más fácil para todos. ¿Estás segura de que esto es estándar? ¿Para familia ayudando a familia? Absolutamente. Damián había sonreído. Mi tío hizo lo mismo con mi abuelo. Hizo que todo fuera más fluido. Firmé. 3 páginas. 6 líneas de firma. Iniciales en 4 lugares. Damián había señalado cada punto. Y firmé sin leer la letra pequeña. ¿Por qué tendría que hacerlo? Era familia. La trampa estaba puesta. Por un tiempo, nada cambió. Las facturas se pagaban. Mi pensión llegaba, como siempre. Damián dijo que había movido todo a una cuenta conjunta para una gestión más fácil. Pero yo tenía acceso. Si necesitaba efectivo, podía pedirlo. Ningún problema. Pasaron 6 semanas antes de que me diera cuenta. Los recuerdos se adelantaron. Finales de julio. Estaba abriendo el correo en la mesa de la cocina. Mayormente basura. Algunos catálogos. Luego el extracto bancario. Lo abrí por costumbre y me quedé mirando el saldo. $347. Eso no podía ser correcto. Mi pensión era de $7,000 al mes. Incluso con las facturas. Deberían haber sobrado miles. Llamé al banco. La mujer al teléfono fue educada. Paciente. Sí, señor Ruiz. Su pensión está siendo depositada directamente. No, ya no a esta cuenta. Se está transfiriendo automáticamente a una cuenta diferente. La cuenta conjunta terminada en 4792. Creada hace 2 meses. Encontré a Damián en la sala, viendo televisión. Damián, necesito hablar contigo sobre las cuentas bancarias. Apenas levantó la vista. ¿Qué pasa con ellas? ¿Mi pensión? Se está yendo a otra cuenta. La mujer del banco dijo cuenta conjunta. Ah, esa es la que configuré. Más eficiente. Alcanzó el control remoto. Cambió el canal. No te preocupes por eso. Pero necesito acceso a... Tienes acceso. Te daré efectivo según lo necesites. Me miró entonces, y algo en sus ojos había sido diferente. Más duro. Es mejor así, Arturo. Confía en mí. Las alarmas habían comenzado a sonar entonces. Silenciosas al principio, pero ahí. Estuve observando con más cuidado después de eso. Noté la nueva computadora portátil que apareció en el dormitorio extra. Las cenas costosas que Damián traía a casa. Cortes de carne fina. Vino. Comida que yo no podía permitirme. La chaqueta de cuero que usaba Cecilia. Etiquetas aún pegadas. $300 visibles en la manga. Cuando llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, reenviado desde la cuenta conjunta, lo vi todo. Electrónica. Restaurantes. Ropa. Muebles. Miles de dólares. Mis miles. Hace un mes, lo confronté. El recuerdo quemaba ahora. Hacía que me temblaran las manos. Incluso sentado en el garaje. Esperé hasta que Cecilia estuviera en el supermercado. Damián había estado en mi sillón reclinable, con los pies en alto, bebiendo mi cerveza. Damián, ¿dónde está mi pensión? Yo sostenía los extractos bancarios. 6 de ellos, resaltados en amarillo. La cuenta está vacía. ¿Dónde está mi dinero? Dejó la cerveza. Lentamente. ¿Nuestro dinero? Tú lo cediste. Lo estoy administrando adecuadamente. ¿Administrando? Lo estás robando. Mi voz se había alzado. Nunca acepté esto. Firmé papeles por conveniencia. No para que tú. Se puso de pie. Rápido. De repente, estaba cerca. Usando su tamaño. Su altura. Retrocedí instintivamente. Firmaste los papeles, dijo, con voz fría. Es legal. El poder notarial significa que controlo las cuentas. Y si causas problemas, Arturo, haré que te declaren incompetente. Estás viejo. Eres olvidadizo. Claramente no eres capaz de manejar tus propios asuntos. Asilo de ancianos. Piénsalo. El empujón vino entonces. No un puñetazo. Eso dejaría marcas por las que la gente preguntaría.
Solo su palma contra mi pecho, lo suficientemente fuerte como para enviarme tropezando hacia atrás contra la pared. Mi hombro golpeó primero, el mismo hombro que palpitaba ahora. Cecilia llegó a casa 10 minutos después. Me vio sosteniendo mi hombro, vio a Damián sentado tranquilamente con su cerveza. Me miró a mí, miró a Damián, y no dijo nada. Ahí fue cuando lo supe. Ella era cómplice. No forzada, no engañada. Cómplice. Hace 2 semanas. Dejaron de fingir. Damián me llamó al comedor como si yo fuera un empleado. Cecilia estaba allí, silenciosa, con las manos cruzadas. Nuevo arreglo, había dicho Damián. Estás usando demasiado espacio en la casa. El garaje tiene todo lo que necesitas. Colchón, lavabo, inodoro. Te quedas aquí afuera a menos que tengas permiso para entrar. Empecé a protestar. Él me cortó. Tu elección, Arturo. ¿El garaje? O llamo a servicios sociales y hago que te evalúen por demencia senil. Tú decides. Moví mi colchón esa noche. Lo llevé a través de la cocina mientras ellos veían televisión. Ahora, sentado en el calor de agosto con el teléfono de tapa muerto en mi mano, la imagen completa estaba clara. Cada pieza, cada paso de la trampa. Durante semanas había estado pensando como una víctima. Atrapado, indefenso, con miedo. Pero las víctimas no sobreviven a edificios en llamas. Los bomberos sí. Y los bomberos no entran en pánico. Planean. Encuentran las salidas. Conocen las debilidades de la estructura. Esperan el momento adecuado. Me levanté y caminé hacia mi uniforme. Toqué la placa de nuevo. Recordé. En un incendio. A veces tienes que retroceder para avanzar. A veces pareces vencido, pero te estás posicionando para el siguiente movimiento. Damián pensaba que había ganado. Pensaba que yo estaba roto. Estaba equivocado. Miré mi reflejo en la ventana del garaje. Más viejo. Más delgado. Magullado. Pero mis ojos eran diferentes ahora. Más duros, más claros. No podía llamar a Julián. No todavía. No sin un teléfono real. Pero Damián me había dado algo valioso. Tiempo. 2 semanas en este garaje. Observándolos a través de esa ventana. Había aprendido sus patrones. Sus rutinas. Cuando Damián salía a dar sus paseos por la tarde. Cuando Cecilia tomaba sus largos baños. Dónde guardaban las llaves de repuesto. Cómo sonaba la casa cuando dormían. Había aprendido algo más también. No había terminado de pelear. Ni de cerca. Al día siguiente, algo cambió. Algo que Damián no esperaba. Viernes por la tarde, el garaje tenía esa cualidad particular de silencio. No pacífico. Solo vacío. Me senté en la vieja silla de madera que había arrastrado desde el rincón, viendo las sombras alargarse a través de la ventana. Mi postura era diferente ahora. Más erguida. El moretón bajo mi ojo izquierdo se había vuelto de un púrpura amarillento. Tenía 2 días desde el codazo accidental de Damián. Pero algo dentro de mí había cambiado desde los recuerdos de ayer. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba esperando. Entonces lo escuché. El ruido específico del Honda Accord de Julián. El que tenía el escape un poco suelto que él seguía queriendo arreglar. Mi corazón se paralizó en mi pecho. Esperanza y pavor chocaron como reacciones químicas. Ahora no. Así no. Él no podía verme así. Pero el motor se apagó. La puerta del coche se cerró de golpe. Pasos en la entrada. A través de la pequeña ventana, observé la casa. No podía ver la entrada principal desde aquí, pero escuché la puerta abrirse. Escuché la voz de Julián, cálida y sin sospechas. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Dónde está papá? Una pausa. Luego Cecilia, demasiado rápido, con el tono de voz equivocado. Julián, no sabíamos que venías. Papá está en el garaje, trabajando en algo. La voz de Damián salió, casual pero territorial. Julián, tanto tiempo. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas. Parte de mí quería gritar, advertirle de alguna manera. Otra parte quería esconderse, preservar la ilusión de que todo estaba bien. Proteger a mi hijo de la verdad, pero mis piernas no se movían en ninguna dirección. ¿Dónde está el garaje?, preguntó Julián. Él sabía dónde estaba. Había crecido en esta casa. La pregunta era un desafío. Los pasos se acercaron. La puerta del garaje se abrió de golpe. La luz de la casa inundó el interior, y la silueta de Julián llenó la entrada.
más alto de lo que recordaba, más ancho. Su rostro emergió de la contraluz, y vi las emociones pasar por sus facciones. Confusión, horror, conmoción. Sus ojos encontraron los míos. Luego bajaron hacia el moretón. El colchón en el concreto. La única manta delgada. Papá. Su voz se quebró ligeramente. Papá. ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu cara? No podía hablar. No podía formar palabras. Solo me quedé allí como un espécimen bajo examen. Él cruzó el espacio en 3 zancadas. Agarró mi hombro. Estás viviendo en el garaje. ¿Por qué estás viviendo en el garaje? Tienes una pensión. $7,000 cada mes. Julián. Mi garganta estaba seca. No deberías haber venido. $7,000, papá. ¿Dónde están? Es complicado, hijo. Damián apareció en la puerta entonces, con el pecho inflado, llenando el marco con su volumen. Esa expresión engreída que yo había llegado a conocer también. No es complicado en absoluto, dijo Damián. Esa pensión me pertenece ahora. Yo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. Julián se giró lentamente, irguiéndose hasta su altura completa. Disculpa. Poder notarial. Todo legal. Damián entró al garaje como si fuera el dueño, lo cual, en su mente, lo era. Él lo cedió. El dinero es mío. La casa es mía. Bueno, lo será. ¿Y esto? Señaló el colchón. Me señaló a mí. Aquí es donde vive ahora. Reglas de la casa. Desde la puerta, la voz de Cecilia llegó débilmente. Damián, tal vez deberíamos. Cállate, Cecilia. Damián ni siquiera la miró. Tu hermano necesita entender cómo funcionan las cosas aquí. La mandíbula de Julián se tensó. Su mano se movió hacia su muñeca, hacia el reloj allí. Un omega. Acero inoxidable atrapando la luz. Lo había visto antes, en Navidad hace 2 años. Había estado orgulloso de él. Regalo de la compañía por alcanzar objetivos 3 años seguidos. Se lo desabrochó. El clic fue fuerte en el silencio. Esperó en su palma por un momento. Luego lo dejó sobre el banco de trabajo polvoriento con deliberada precisión. Este reloj es un omega, dijo Julián. Cada palabra medida y fría. La compañía me lo dio por alcanzar objetivos 3 años seguidos. Vale unos $8,000. Miró a Damián. Tómalo. Damián parpadeó. ¿Qué? Toma el reloj. Tómalo. Y sal de esta casa ahora mismo antes de que haga una llamada telefónica que no te gustará. El reloj estaba entre ellos en el banco de trabajo. $8,000 en acero inoxidable y artesanía sentado sobre acerrín y viejas manchas de aceite. Damián lo miró fijamente. Luego a Julián. Luego al reloj de nuevo. Su rostro pasó por cálculos. Codicia. Sospecha. Ira. Detrás de él, Cecilia se había puesto pálida. Una mano presionada contra el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Tómalo, repitió Julián. Última oportunidad. La boca de Damián se curvó en esa sonrisa de nuevo, la que decía que ya había ganado. Se agachó, levantó el reloj, le dio la vuelta en sus manos gruesas. Lindo reloj, dijo, dejándolo de nuevo. Pero, ¿por qué tomaría $8,000 cuando tengo 7,000 entrando cada mes gratis? La voz de Julián se mantuvo nivelada. Esa pensión no es tuya. Lo es ahora. Poder notarial, chico. Todo legal. Damián cruzó los brazos, confiado. ¿Quieres llamar a la policía? Adelante. Te dirán lo mismo. Tu viejo lo firmó. Su elección. La mano de Julián se deslizó en su bolsillo. Sacó su teléfono inteligente. La sonrisa de Damián se ensanchó. Sé mi invitado, dijo Damián. No harán nada. Tengo el papeleo. La pensión se deposita en mi cuenta. Esta casa, una vez que lo declaren incompetente, será mía también. Y él vive en el garaje porque esas son las reglas ahora. Mis reglas. Miré la cara de Julián. Vi algo cambiar detrás de sus ojos. Sostuvo el teléfono casualmente, en un ángulo alejado de Damián. Su pulgar se movió por la pantalla, pero no se lo llevó al oído. Lo estás obligando a vivir aquí afuera, dijo Julián en voz baja. No era una pregunta. Era una incitación. ¿Obligando? Damián se rió. Es libre de irse cuando quiera. Buscarse un bonito asilo de ancianos. Instalación estatal para ancianos incompetentes. Esa es su otra opción. Y estás gastando su pensión. Mi pensión ahora.
Transferida legalmente. Como dije, el papeleo está todo en orden. Cecilia hizo un sonido desde la puerta. Casi un gemido. Damián, tal vez deberíamos simplemente. Julián no la miró. Su voz se volvió fría. No lo hagas. Ni una palabra, Cecilia. Juli. No entiendes. Necesitábamos. Hablaré contigo más tarde. Los ojos de Julián nunca dejaron a Damián. Ahora mismo voy a sacar a papá de aquí. Damián dio un paso adelante. Él no va a ninguna parte. Este es su hogar. Julián se movió a mi lado. Puso una mano suave en mi hombro. Papá, levántate. Nos vamos. Me puse de pie. Mis piernas se sentían débiles. Pero el agarre de Julián me estabilizó. Damián bloqueó la puerta. No puedes simplemente. Muévete. La voz de Julián cargaba algo que nunca había escuchado antes. No ira. Algo más frío que eso. Autoridad. Damián vaciló. Por primera vez desde que esto comenzó, vi la duda parpadear en su rostro. Luego se hizo a un lado. Julián me guió más allá de él. Más allá de Cecilia que se presionaba contra la pared. A través de la casa que solía ser mía. No miré los muebles, las habitaciones reorganizadas, la vida que habían construido con mi dinero. Solo seguí caminando. La mano de Julián firme en mi hombro hasta que llegamos a su coche. Abrió la puerta del pasajero. Me ayudó a entrar como si fuera frágil. Tal vez lo era. Salimos del camino de entrada. Vi la casa retroceder en el espejo lateral. Damián estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, todavía con esa sonrisa de confianza. No tenía idea de lo que Julián acababa de hacer. El coche se sentía como un mundo diferente. Limpio. Cálido. Seguro. Me senté en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas en mi regazo, viendo los suburbios pasar por la ventana. Las luces de la tarde encendiéndose. Gente en sus casas viviendo vidas normales. No deberías haber visto eso, dije finalmente. Las manos de Julián agarraban el volante. Su mandíbula estaba tensa. ¿Cuánto tiempo, papá? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? 3 meses desde los papeles. 2 semanas en el garaje. ¿El moretón? Toqué mi ojo sin pensar. Hace 2 días. Se enoja cuando hago preguntas sobre el dinero. Los músculos en la mandíbula de Julián trabajaron. No dijo nada más hasta que entramos en el estacionamiento de un Holiday Inn Express. Se bajó. Dio la vuelta. Abrió mi puerta como si pudiera romperme si me manejaban bruscamente. Caminamos al vestíbulo juntos. Pagó, con una tarjeta de crédito corporativa. Le dijo al recepcionista. Visitando familia. Obtuvo 2 tarjetas llave. El viaje en ascensor fue silencioso. El pasillo estaba en silencio. Abrió la habitación. 214. Sostuvo la puerta. 2 camas. Sábanas blancas y limpias. Televisión. Baño con agua caliente de verdad. Me paré en medio de la habitación y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Siéntate, papá. Julián sacó la silla del escritorio. Voy a pedir la cena. Llamó al servicio a la habitación. Pidió más comida de la que 2 personas podían comer. Bistec. Papa al horno. Judías verdes. Ensalada. Pan. Sopa. Cuando comencé a protestar por el costo, él simplemente negó con la cabeza. La comida llegó 20 minutos después. Julián la puso sobre el escritorio. Me entregó un tenedor y un cuchillo. Miré el bistec. Grueso. Cocinado adecuadamente. Vapor subiendo. Y mis manos empezaron a temblar. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, preguntó Julián en voz baja. Ayer. 3 galletas. Me vio cortar el primer trozo. Me vio masticar lentamente, cuidadosamente, como alguien que había olvidado cómo se sentía estar lleno. No dijo nada. Solo observó, con una expresión que hacía que mi pecho doliera más de lo que el hambre jamás lo había hecho. Comí la mitad del bistec antes de tener que parar. Mi estómago se había encogido. Julián envolvió el resto. Lo puso en el mini refrigerador para más tarde. Luego sacó un bloc de notas legal de su bolsa de laptop. Hizo clic con un bolígrafo. Se sentó frente a mí con el aire metódico de alguien comenzando un informe de proyecto. Cuéntamelo todo, dijo. Desde el principio. ¿Cuándo sugirió Damián por primera vez el poder notarial? Así que se lo conté. Mayo. Principios de mayo. La oferta amistosa de Damián. Los papeles en la mesa de la cocina. La sonrisa alentadora de Cecilia. Mi firma en documentos que apenas había leído. Julián tomaba notas.
Hacía preguntas específicas, fechas, cantidades, palabras exactas de las conversaciones. Lo abordó como un problema de logística, recopilar datos, identificar patrones, encontrar vulnerabilidades. Las palabras exactas, dijo. ¿Damián dijo poder notarial limitado? Sí. Limitado a la banca. Dijo que yo mantendría el control de todo lo demás. ¿Pero redirigió la pensión? Toda. $7,500 al mes durante 3 meses. $22,500. Julián escribió el número. Lo rodeó con un círculo. ¿Te ha amenazado? Además del asilo de ancianos físico. Dice que hará que me declaren senil. Incompetente. Dice que moriré en una instalación estatal. El bolígrafo dejó de moverse. Julián levantó la vista. Algo peligroso parpadeó detrás de sus ojos. Luego desapareció de nuevo en la calma profesional. Esto es abuso financiero de ancianos, dijo. Pensilvania tiene leyes específicas. Y un desalojo ilegal. Eres dueño de esa casa, ¿verdad? Pagada hace 15 años. Escrituras a mi nombre. Entonces cometió un crimen. Múltiples crímenes. Negué con la cabeza. Él tiene los papeles legales, Julián, dije. Los papeles obtenidos bajo coacción no son válidos. Y la explotación financiera de una persona mayor es un delito grave aquí. Julián pasó a una nueva página. Necesitamos un abogado especializado en leyes para personas mayores. ¿No puedo pagarlo? Yo puedo. Me miró a los ojos. Papá, esto es lo que hago. Resolver problemas logísticos complejos. Este es solo otro sistema para analizar. Y Damián cometió un error esta noche. ¿Qué error? Su boca se curvó ligeramente. No del todo una sonrisa. Confesó. Todo. En grabación. Lo miré fijamente. ¿Lo grabaste? Sacó su teléfono. Tocó la pantalla. La voz de Damián llenó la habitación. Esa pensión me pertenece ahora. Yo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. La pensión se deposita en mi cuenta. ¿Esta casa? Una vez que lo declaren incompetente, será mía también. Y él vive en el garaje porque esas son las reglas ahora. Mis reglas. Julián detuvo la reproducción. Este es un estado de consentimiento de una sola parte. Completamente legal grabar conversaciones de las que eres parte. Confesó control financiero. Desalojo ilegal. Intimidación física. Esa grabación es evidencia. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Hablamos hasta medianoche. Julián hizo más notas. Construyó líneas de tiempo. Describió pasos. Consulta legal. Documentación. Registros médicos para los moretones. Registros financieros para el robo. Revocar el poder notarial. Presentar cargos. Órdenes de protección. Lo desglosó como un plan de proyecto. Objetivos. Recursos. Cronograma. Obstáculos. Viéndolo trabajar vi al hombre exitoso en el que se había convertido. Sistemático, minucioso, inquebrantable. Finalmente, exhaustos, ambos nos acostamos en nuestras camas separadas. La habitación se oscureció. Escuché a Julián respirar en la otra cama. Despierto como yo. Gracias, dije en la oscuridad. Vamos a arreglar esto, papá, todo, le creí. La mañana llegó demasiado pronto. La alarma de Julián sonó a las 6. Se duchó, empacó. Hicimos el check-out a las 7. Nos paramos en el estacionamiento junto a su coche. Ninguno de los dos listo para decir adiós. Tengo que volver a Boston, dijo. Trabajo. Pero volveré el viernes. Una semana. Asentí. Y yo vuelvo al garaje. Su rostro se torció. Papá, puedes quedarte aquí. Pagaré la habitación toda la semana. No tienes que. No. Puse una mano en su brazo. Yo vuelvo. Si desaparezco, Damián podría hacer algo impredecible. ¿Destruir evidencia? ¿Huir? Pero si estoy allí en el garaje, pensará que ganó. Pensará que te rendiste. ¿Estás seguro? 40 años en incendios me enseñaron algo. A veces tienes que volver al humo para obtener lo que necesitas. Estaré bien por una semana. Y lo estaré observando. Aprendiendo sus patrones. Julián sacó algo de su bolsillo. Un teléfono. Pequeño. Básico. Teléfono desechable. Mis números programados. Si pasa algo, cualquier cosa me llamas. Lo tomé. ¿Dónde lo escondo? En algún lugar donde no se le ocurra buscar. Pensé en mi chaqueta de bombero. El forro interior tenía una pequeña rotura. Perfecto.
Julián me abrazó. Se aferró más tiempo del necesario. Una semana, papá. Lo prometo. Lo sé. Lo vi alejarse. Me quedé en ese estacionamiento hasta que su coche desapareció en la esquina. Luego caminé de regreso hacia la casa. Hacia el garaje. Mis pasos eran firmes. Damián y Cecilia estaban mirando desde la ventana de la sala cuando llegué. Vi la cortina moverse. Vi la cara de Damián. Esa sonrisa de satisfacción de nuevo en su lugar. Pensó que había intentado escapar y había fallado. Pensó que Julián me había abandonado. Estaba equivocado en ambas cosas. Entré al garaje. Me acosté en el colchón. Miré el techo. Deslicé mi mano en mi bolsillo y sentí el teléfono desechable allí. Pequeño, sólido, real. Una semana. Podía sobrevivir una semana. Había sobrevivido a cosas peores. Y esta vez, no estaba sobreviviendo solo. Julián envió un mensaje de texto cuando llegó a Boston. Llegué. Empezando investigación de abogados mañana. Aguanta. Domingo. Otro mensaje. Encontré 3 especialistas en leyes para ancianos. Llamando el lunes. Chequeos diarios después de eso. Mensajes cortos, pero cada uno un salvavidas. Damián notó que yo estaba más tranquilo. Le molestaba. El lunes. Registró el garaje mientras yo usaba el baño de la casa. Un privilegio otorgado 10 minutos al día. Observé desde la ventana después mientras él manoseaba mis pocas pertenencias. Buscando dinero. Buscando un teléfono. Buscando cualquier cosa que Julián pudiera haber dejado. No encontró nada. El desechable estaba dentro del forro de mi chaqueta de bombero. 40 años de preparación para emergencias dan sus frutos. Aprendes a esconder cosas donde nadie piensa buscar. Para el miércoles, Damián sospechaba. Seguía mirándome a través de la ventana de la cocina, tratando de entender por qué ya no estaba rogando. ¿Por qué no estaba suplicando? Para el jueves, estaba paranoico. El viernes, el día que se suponía que Julián regresaría, no podía llegar lo suficientemente rápido. El lunes por la mañana, me desperté antes del amanecer. Viejo hábito de bombero. Reloj despertador interno. Nunca se apaga del todo. El garaje estaba oscuro y frío. Metí la mano en el forro de mi chaqueta donde estaba escondido el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Tenía trabajo que hacer. Julián había llamado el domingo por la noche desde Boston. Breve. Cuidadoso. Papá. Documenta todo. Fotos. Fechas. Cantidades. El abogado necesita pruebas. Así que eso es lo que hice. Fotografié el colchón primero. Luego el piso de concreto. La falta de aislamiento. La única manta que no hacía nada contra el frío. El fregadero con manchas de óxido. La vista desde mi ventana hacia la casa donde Damián y Cecilia vivían su vida cómoda con mi dinero. En un rincón polvoriento, encontré un viejo cuaderno de contratista, encuadernado en espiral. La mitad de las páginas aún en blanco. Comencé a escribir. 8 de mayo. Damián sugirió el poder notarial. Dijo que solo por conveniencia. 10 de mayo. Firmé papeles en la mesa de la cocina. Cecilia presente. Tranquilizadora. 15 de junio. Descubrí pensión redirigida a cuenta conjunta. Faltan $75 de 100. Las fechas llegaron más fácil de lo que esperaba. Entrenamiento de bombero de nuevo. Registrábamos todo. Cada llamada. Cada incidente. Resultó que el abuso financiero tenía la misma estructura que cualquier otra emergencia. Línea de tiempo. Evidencia. Testigos. A través de la ventana del garaje, vi desarrollarse el martes. Un camión de reparto se detuvo alrededor del mediodía. 2 hombres forcejearon con una caja enorme hacia la puerta principal. Televisión de 70 pulgadas. El logotipo visible incluso desde mi punto de vista. Damián los dirigió como un dueño de casa. Gestos de propietario. Sonrisa satisfecha. Lo fotografié a través de la ventana. No era calidad perfecta, pero lo suficientemente buena. Marca de tiempo. Imagen clara. Más tarde esa tarde, apareció la camioneta SUV. Ford Explorer nueva de paquete. Negro reluciente. Etiquetas temporales del concesionario visibles. Damián y Cecilia caminaron alrededor, admirándola. La había comprado sin vender el viejo sedán. Solo añadió un segundo vehículo a la flota. Mi flota. El dinero de mi pensión. $28,000 de mi jubilación. Y contando. Tomé más fotos. La SUV. Desde múltiples ángulos. Damián cargando bolsas de compras del maletero.
Botellas de whisky costoso visibles. Etiquetas premium que reconocí de mis propios días mejores. El martes por la noche, Julián llamó. El nombre de la abogada es Valeria Torres. Se especializa en leyes para ancianos. Nos reunimos el miércoles a las 3. Cafetería en la calle Broad. Ese pequeño lugar independiente cerca de la biblioteca. ¿Puedes llegar allí? Le diré a Damián que voy a dar un paseo. Ten cuidado, papá. El miércoles por la mañana, Damián me estaba observando. Sentí sus ojos a través de la ventana de la cocina mientras me sentaba en la silla del garaje, fingiendo leer una vieja revista que había encontrado. Alrededor de las 2, me levanté. Me estiré. Hice un espectáculo de necesitar movimiento. Voy a caminar, grité hacia la casa. Tomar un poco de aire. Ninguna respuesta. Solo esa sensación de ser observado. Caminé 6 cuadras hasta la cafetería. El mundo fuera de mi garaje se sentía extraño. Gente normal haciendo cosas normales. Comprando café. Riendo ante los teléfonos. Viviendo vidas que no incluían dormir en pisos de concreto. Julián ya estaba allí. Cabina de la esquina. La mujer a su lado tenía unos 50 y tantos años. Traje gris profesional. Maletín de cuero sobre la mesa. Se puso de pie cuando me acerqué. Extendió su mano. Señor Ruiz, soy Valeria Torres. Julián me ha contado sobre su situación. Antes de comenzar, necesito escucharlo directamente de usted. Todo lo que ha pasado. Me senté. Tomé aire. ¿Por dónde empiezo? Empiece con el poder notarial. ¿Cuándo lo mencionó Damián por primera vez? Así que se lo conté. Toda la línea de tiempo. La oferta amistosa, que se convirtió en una trampa. Los papeles que firmé sin leer con suficiente atención. El robo gradual de mi pensión. Mi autonomía. Mi hogar. La intimidación física. El garaje. Valeria tomó notas. Taquigrafía rápida. Deteniéndome ocasionalmente para aclarar fechas o cantidades. Tenía la intensidad enfocada de alguien que había visto estos casos antes y sabía exactamente lo que importaba. Cuando terminé, sacó una tableta. Conectó auriculares. Presionó reproducir. La voz de Damián llenó el pequeño espacio entre nosotros. Esa pensión me pertenece ahora. Yo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. La pensión se deposita en mi cuenta. ¿Esta casa? Una vez que lo declaren incompetente, será mía también. Ella detuvo la reproducción. Se quitó los auriculares. Me miró directamente. Señor Ruiz, la ley es muy clara en esto. La explotación financiera de una persona mayor de 60 años es un delito grave. Si puede probar que el poder notarial se obtuvo mediante coacción, y esa grabación ciertamente sugiere que así fue, el documento es anulable. Pero Damián dice que es legal. Dice que la policía no ayudará. Él está equivocado. Ella sacó papeles de su maletín. Lo que ha hecho es abuso financiero de ancianos. El Estado se toma esto en serio. Además, desalojarlo de su propia casa. Eso es detención ilegal y robo de propiedad. Ella hizo una pausa. Así que podemos detenerlo. Pero más importante aún, podemos acusarlo. Criminalmente. La palabra quedó en el aire. Criminalmente. Julián se inclinó hacia adelante. Cuéntale sobre tu documentación, papá. Le mostré el cuaderno, la línea de tiempo, las cantidades, las fechas e incidentes específicos. Valeria estudió cada página, asintiendo. Esto es excelente. Detallado. Específico. Esto será poderoso en la corte. Levantó la vista. Usted fue bombero. 40 años. Departamento de bomberos. Ese entrenamiento lo está salvando ahora. Se desplazó por las fotos en el teléfono desechable que Julián le había mostrado. Estas imágenes, sus condiciones de vida, evidencia clara, combinadas con la grabación. Ella dejó el teléfono. Señor Ruiz, tenemos un caso fuerte, pero necesitamos una cosa más. ¿Qué? Documentación médica. Los moretones. La pérdida de peso. Necesitamos que un médico los examine y documente oficialmente. ¿Puede hacer eso? ¿Cuándo? Mañana. Si es posible. Cuanto más fresca sea la documentación, mejor. Hablamos durante otra hora. Valeria describió el proceso legal. Revocar el poder notarial. Solicitar órdenes de protección. Perseguir cargos criminales. Recuperar la pensión robada. Cada paso preciso, metódico, alcanzable. Había pasado 3 meses sintiéndome impotente. 40 minutos con Valeria Torres.
Y tenía un plan. Cuando nos fuimos, Julián caminó conmigo parte del camino de regreso. Se detuvo en la esquina a 2 cuadras de la casa. ¿Estás bien, papá? Estoy bien. Me abrazó. Una semana más, tal vez menos. Caminé las últimas 2 cuadras solo. Algo se sentía mal antes incluso de doblar en mi calle. La SUV de Damián estaba estacionada chueca en la entrada, como si hubiera tenido prisa. La puerta del garaje estaba ligeramente abierta. Siempre la cerraba completamente. Mi mano fue al bolsillo de mi chaqueta. Toqué el contorno del teléfono desechable. Todavía allí. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Empujé la puerta del garaje. Damián estaba sentado en mi banco de trabajo, con las piernas colgando, sosteniendo algo en su mano. A medida que mis ojos se ajustaban a la tenue luz, vi lo que era. Piezas de un teléfono. Un teléfono igual al que estaba en mi bolsillo. Mi mano voló a mi chaqueta. El bolsillo estaba vacío. El forro rasgado abierto. Lo había encontrado. Mi colchón estaba volcado. La chaqueta de bombero yacía arrugada en el concreto. Su forro interior rasgado. Mis pocas pertenencias esparcidas por el suelo. Había destrozado el lugar. Damián sostuvo el teléfono destrozado. La pantalla colgando en fragmentos. Su sonrisa era triunfante. ¿Qué es esto, Arturo? ¿De dónde sacaste un teléfono? Hice mi voz pequeña, sumisa. Yo. Julián me lo dio. Solo para llamarlo a veces. Julián te lo dio. Julián quien te llevó la semana pasada. Julián quien cree que puede interferir. Se deslizó del banco de trabajo. Usó su altura para elevarse sobre mí. ¿Con quién has estado hablando? Solo con Julián, lo juro. Solo con mi hijo. Mentiroso. Dio un paso más cerca. Has estado saliendo del garaje todos los días. ¿A dónde vas? Paseos. Solo paseos. Para tomar aire. Tiró las piezas del teléfono a mis pies. Plástico y vidrio esparcidos por el concreto. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no noto las cosas? Mi corazón martilleaba, pero mi mente se mantuvo clara. El teléfono era un señuelo. La evidencia real ya estaba con Valeria. Las fotos se enviaron el martes. La línea de tiempo estaba en el correo electrónico de Julián. El lunes por la noche. ¿Este teléfono? Que piense que encontró la amenaza. ¿Quieres saber algo gracioso, viejo? La voz de Damián bajó más. Más peligrosa. ¿Ese poder notarial que firmaste? No es solo financiero. Es médico también. Puedo tomar decisiones de atención médica por ti. El hielo se extendió por mi pecho. ¿Médico? Así es. Así que si decido que no eres competente, si decido que necesitas estar en un asilo, una sala cerrada para pacientes con demencia, puedo hacer eso. Una llamada telefónica. Desde la puerta, la voz de Cecilia llegó en voz baja. ¿Damián? Cállate, Cecilia. No se giró. Tu padre necesita entender su posición. Miré a mi hija. Encontré sus ojos. Súplica silenciosa. Deténlo. Ayúdame. Eres mi hija. Ella miró hacia otro lado. Ahí fue cuando lo supe. Completamente. Ella había elegido a Damián sobre mí. No pasivamente. Activamente. Por favor. Dejé que mi voz temblara. No todo era actuación. La amenaza médica era real. Aterradora. Lo siento. No causaré problemas. Tienes razón. No lo harás. Damián recogió mi chaqueta, examinó el forro rasgado. No más teléfonos. No más paseos sin permiso. Y no más cena esta noche. Necesitas aprender. Salió. Cecilia lo siguió sin mirar atrás. Me quedé en los restos de mi garaje registrado, rodeado de piezas de teléfono rotas y pertenencias esparcidas. Lentamente, enderecé el colchón. Recogí mi chaqueta. El forro estaba destruido, pero la chaqueta en sí estaba intacta. Llegó la noche. Mi estómago se contrajo de hambre. Damián había cumplido su amenaza. Sin cena. Pero había comido en la cafetería con Julián y Valeria. Sobreviviría. Alrededor de las 7, caminé hacia la casa del vecino. Los García. A 50 pies de distancia. Conocía a Elena y Francisco desde hacía 15 años. Desde que me mudé después de que murió mi esposa. Buena pareja. Se mantenían para sí mismos, mayormente. Pero habían notado cosas. Había visto a Elena observando desde su ventana a veces, cuando Damián me trataba mal. Llamé en voz baja. Elena García abrió la puerta. Su expresión cambió instantáneamente de sorpresa a preocupación. Arturo, ¿estás bien? Elena, lamento molestar.
Necesito pedir un favor. Pasa, pasa. Francisco, Francisco, Arturo está aquí. Francisco salió de la sala, me echó un vistazo, y su rostro se endureció. Por Dios. Arturo, ¿qué te ha pasado? En su cálida cocina, con el café que Elena insistió en hacer, expliqué. No todo. No mencioné al abogado todavía. Pero suficiente. Damián había tomado mi teléfono. Necesitaba comunicarme con mi hijo. Asuntos familiares siendo manejados. Elena y Francisco intercambiaron una larga mirada. Años de matrimonio. Leyéndose el uno al otro sin palabras. Arturo, dijo Elena con cuidado. Hemos estado preocupados. Vemos cosas. ¿Cómo vives en ese garaje? Se está manejando, dije. Tengo ayuda. Solo necesito una forma de comunicarme. Francisco se puso de pie decidido. Usa nuestro teléfono en cualquier momento. Día o noche. Lo decimos en serio. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Preguntó Elena. Meses. Pero terminará pronto. Ella extendió la mano a través de la mesa. Puso su mano sobre la mía. Deberíamos haber dicho algo antes. Deberíamos haber hecho algo. Lo están haciendo ahora. Eso es lo que importa. Francisco me dio su número de teléfono escrito en un trozo de papel. Me dijo que la puerta trasera siempre estaba abierta, si necesitaba venir cuando ellos estuvieran fuera. Tenían una llave de repuesto debajo del tapete. De hecho, me dijeron dónde estaba. Caminé de regreso a mi garaje, sintiéndome menos solo de lo que me había sentido en meses. Esa noche, desde la casa de los García llamé a Julián. Le conté sobre el teléfono que Damián encontró. Se rió. Realmente se rió. Papá, ese teléfono era respaldo. Todo ya está con Valeria. No encontró nada importante. Tiene poder notarial médico. Amenazó con el asilo de ancianos. La voz de Julián se volvió fría. Reenvía eso a Valeria. Ella necesita saberlo. Pero papá, no importa. Nos movemos el viernes. Examen médico el jueves, luego papeleo el viernes. Aguanta hasta entonces. El jueves por la mañana, Damián cortó mi comida de nuevo. El desayuno fueron 2 galletas. La cena sería lo mismo si es que me daban cena. El horario de la ducha cambió también. 1 vez por semana ahora. Solo los domingos. Estaba apretando la jaula, tratando de romper cualquier espíritu que sintiera que aún no se había roto. Pero yo tenía una cita ese día. Valeria lo había arreglado. Examen médico en una clínica en el centro. Documentación de los moretones. La pérdida de peso. Los efectos del abuso de Damián. No solo para la corte, para los cargos criminales que Valeria dijo que venían. Le dije a Damián que iba a dar un paseo. Me vio irme con ojos sospechosos, pero no dijo nada. En la clínica, la doctora Ana Vega me examinó a fondo. Hizo preguntas que respondí honestamente. Fotografió el moretón amarillento bajo mi ojo. Me pesó. Había perdido 23 libras en 3 meses. Documentó pérdida muscular. Signos de desnutrición. Indicadores de estrés. Señor Ruiz, dijo en voz baja, llenando formularios. Estoy obligada a reportar esto. Lo que le están haciendo es abuso. Está siendo reportado, le dije, por una abogada. Vienen cargos criminales. Me entregó copias de todo. Bien. Usted merece algo mejor que esto. Caminando de regreso, me detuve en la casa de los García. Elena me hizo el almuerzo. Almuerzo de verdad, sándwich y sopa y fruta. Francisco se sentó conmigo mientras comía, hablando de nada importante, dándome el regalo de una conversación normal. Esa noche, acostado en mi delgado colchón con el hambre acalambrando mi estómago a pesar del almuerzo, pensé en el tiempo. Cómo se mueve diferente cuando estás esperando rescate. Cómo los días se sienten como semanas. Pero yo había sobrevivido a cosas peores. Edificios en llamas. Inhalación de humo. Estructuras colapsadas. Podía sobrevivir a mi propio yerno por un poco más de tiempo. El viernes por la mañana, caminé a la tienda de comestibles de la esquina. No porque necesitara comestibles. La leche era solo una coartada. Sino porque necesitaba comprar allí exactamente a las 9:15. Cuando Julián pasaría conduciendo, Damián me vio salir. Sentí sus ojos desde la ventana de la cocina. Pero yo había estado dando paseos toda la semana. Mi nuevo pasatiempo desde el incidente del teléfono. Sospechaba, pero me dejó ir. Probablemente supuso que no tenía a dónde ir, ninguna forma de causar problemas. Estaba equivocado.
El Honda de Julián entró en el estacionamiento a las 9:17. Se bajó, miró hacia arriba, fingió sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?» Sostuve el litro de leche que había comprado con monedas. «Julián, no sabía que venías a la ciudad. Decisión de último minuto. Quería ver cómo estabas». Sus ojos encontraron los míos. Bajaron a la leche. Entendió todo. «Déjame invitarte el desayuno. Desayuno de verdad. Tenemos que hablar». 20 minutos después, estábamos en la clínica médica. La doctora Ana Vega nos estaba esperando. Valeria la había informado de antemano. Cortesía profesional entre personas que tratan con casos de abuso regularmente. La Dra. Vega fue minuciosa. Fotografió cada moretón desde múltiples ángulos. Cámara de grado médico capturando detalles invisibles para las cámaras de teléfono. Midió mi peso. 152 libras. Bajando de mi normal 175. Probó reflejos. Función cognitiva. Revisó signos de desnutrición. «Señor Ruiz», dijo escribiendo notas. «Estos moretones están en diferentes etapas de curación. Este tiene unos 4 días. Este está más cerca de 2 semanas. ¿Puede decirme cómo los obtuvo?». Le conté. El empujón de Damián el miércoles. Otros incidentes que había dejado de rastrear porque se borraban juntos. ¿Y su pérdida de peso? Comida limitada. Él controla cuándo, cómo y cuánto. Ella dejó de escribir. Me miró directamente. La máscara profesional resbalando. «Señor Ruiz, estoy obligada por ley a reportar sospechas de abuso de ancianos. Pero quiero que sepa, no solo estoy reportando esto porque tengo que hacerlo. Lo estoy reportando porque lo que estoy viendo aquí es clara evidencia de abuso sistemático. Nadie debería vivir así». Su informe escrito fue de 15 páginas. Mediciones detalladas. Observaciones clínicas. Fotografías adjuntas. Usó términos como privación deliberada y patrón consistente con abuso físico a largo plazo. Lenguaje médico, que tendría peso en la corte. El fin de semana se arrastró. Valeria estaba finalizando documentos. Verificando 3 veces la evidencia. Preparando presentaciones. Julián se quedó en un hotel pero visitó el sábado y el domingo trayendo comida. Asegurándose de que comiera adecuadamente por primera vez en meses. El lunes por la mañana, Valeria llamó desde el teléfono de los García. «Señor Ruiz, los documentos están presentados. Las 3 acciones. Damián será notificado el miércoles». «¿Qué pasa entonces?». Tiene que responder. «Pero más importante aún, he solicitado órdenes temporales de emergencia. Deberíamos tener respuesta dentro de 48 horas. Órdenes temporales. Congelando su acceso a sus cuentas. Permitiéndole volver a su casa. No podemos esperar al juicio completo. Necesita protección ahora». El miércoles por la tarde, estaba en el garaje cuando escuché gritos desde la casa. La voz de Damián, fuerte y en aumento. Luego la de Cecilia, aguda por el pánico. El notificador judicial había llegado. A través de la ventana, vi la escena desarrollarse. Damián rompiendo el sobre, leyendo. Su rostro pasando por la confusión a la comprensión y a la ira. «Cecilia», bramó. Ella vino corriendo de la cocina. Él agitó papeles hacia ella. «Tu padre me está demandando. Consiguió un abogado. Está tratando de recuperar todo». Su voz se escuchaba claramente. «Servicios de protección para adultos. Explotación financiera. Cecilia. Esto dice investigación criminal». Me senté en mi colchón y me permití una pequeña sonrisa. El contraataque había comenzado. Esa noche, desde el teléfono de los García, escuché mientras Julián describía la frenética búsqueda de abogado de Damián, abogado tras abogado declinando una vez que revisaban la evidencia. La grabación era el asesino. Damián jactándose de controlar la pensión, forzándome al garaje. Lo que él había pensado que era demostración de poder se había convertido en confesión de múltiples crímenes. Finalmente, Damián encontró a alguien. El abogado Jaime Kovács, recién graduado, practicante solo, desesperado por clientes. ¿Podemos ganar?, Damián aparentemente había preguntado. Larga pausa en la grabación que Julián reprodujo para mí. Luego la voz de Kovács. «Podemos intentarlo». Incluso su propio abogado sabía que estaban condenados. El jueves por la mañana, me desperté con mi teléfono. La línea fija de los García, que había estado manteniendo en el garaje durante la noche con su permiso. La voz de Valeria era nítida, profesional, emocionada. Órdenes de emergencia concedidas. A partir de ahora,
El acceso financiero de Damián está congelado. Y señor Ruiz, tiene el derecho de mudarse de nuevo a su casa hoy. Me senté en el delgado colchón una última vez. Miré alrededor del garaje que había sido mi prisión durante 3 semanas. El piso de concreto, la bombilla única, la ventana a través de la cual había visto mi vida siendo robada. Luego me levanté, reuní mis pocas posesiones en una bolsa de plástico y caminé hacia la puerta principal. Damián estaba en la sala, observando. Me mudo de vuelta adentro, dije. Habitación de invitados. Se puso de pie. No puedes simplemente. Sostuve la orden judicial impresa que Julián había enviado por correo electrónico a los García. La orden judicial dice que puedo. Sección 2. Párrafo 3. Léelo si quieres. Su voz se volvió peligrosa. Estás cometiendo un error, viejo. Me encontré con sus ojos. Ya no había miedo, solo certeza fría. El único error que cometí fue confiar en ti. Eso no volverá a pasar. Caminé más allá de él hacia la habitación de invitados. Cerré la puerta, giré el seguro. El clic de ese seguro fue el sonido más dulce que había escuchado en meses. Jueves por la mañana. 10:15. Carmen Ruiz entró en el camino de entrada en un vehículo del condado marcado como Servicios de Protección para Adultos. Observé desde mi nueva ventana. La ventana de la habitación de invitados. No el garaje. Mientras Damián se alisaba la camisa, arreglaba su rostro en una expresión de bienvenida y abría la puerta principal antes de que ella pudiera llamar. Buenos días. Debe ser la inspectora Ruiz. Bienvenida. Bienvenida. Estamos tan contentos de que esté aquí para aclarar este malentendido. Había visto suficientes actuaciones en mi carrera de bombero. Gente mintiendo a los investigadores después de un incendio provocado, alegando incendios eléctricos cuando incendiaron sus propios negocios por el seguro. Damián sonaba exactamente así. Demasiado servicial, demasiado suave. Carmen Ruiz, llevando una tableta y una cámara profesional, no le devolvió la sonrisa. Soy Carmen Ruiz de Servicios de Protección para Adultos. Recibimos una queja sobre la situación de vida aquí. Necesito entrevistar a todos en el hogar e inspeccionar las instalaciones. Cecilia apareció, irradiando energía nerviosa. ¿Puedo ofrecerle café? ¿Agua? Queremos ayudar como podamos. Carmen ignoró la oferta de hospitalidad. Comencemos con el garaje. Entiendo que el señor Ruiz se ha estado quedando allí. La actuación de Damián tropezó. Él quería privacidad, independencia. Le ofrecimos una habitación, pero él prefirió. Muéstreme. Caminaron hacia el garaje. Me quedé en mi habitación, escuchando a través de la pared. Escuché la cámara de Carmen haciendo clic. Escuché su voz, fresca y profesional. No hay fuente de calor. No hay baño. Un colchón sobre concreto. ¿Espera que crea que un hombre de 68 años eligió esto sobre una habitación en la casa? Es terco. Ya sabe cómo pueden ser las personas mayores. Sé cómo se presenta el abuso de ancianos, señor Matthews. Y esto se ve exactamente así. La entrevista en la mesa de la cocina vino después. Damián y Cecilia fueron enviados a la sala. Carmen llamó a mi puerta. Señor Ruiz, necesito hablar con usted en privado. Nos sentamos uno frente al otro. Puso su tableta entre nosotros. Comenzó a grabar. Señor Arturo Ruiz, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Le tiene miedo a Damián? Sí. ¿Lo ha lastimado físicamente? Sí. Múltiples veces. La más reciente fue la semana pasada. Toqué el moretón desvaneciéndose bajo mi ojo. Ha habido otros. ¿Eligió vivir en el garaje? No. Me obligó a salir hace 3 semanas. Dijo que era la nueva regla. Soy dueño de esta casa. La pagué hace 15 años. Pero él tiene poder notarial. Controla mi pensión. Controla todo. Hice una pausa. Controlaba. Tiempo pasado ahora. Ella escribió rápidamente. El poder notarial. ¿Lo firmó voluntariamente? Me presionó. Amenazó con ponerme en un asilo si no cooperaba. Tenía miedo. 20 minutos de preguntas. Respondí cada una con hechos. Fechas. Incidentes específicos. Sin adornos necesarios. La verdad era lo suficientemente condenatoria. Después de mi entrevista, Carmen habló con Damián y Cecilia por separado. Sus historias estaban demasiado coordinadas. Demasiado ensayadas. Escuché fragmentos a través de las paredes. Frases que sonaban escritas. Explicaciones que contradecían mi línea de tiempo. Luego Carmen se fue.
Caminó hacia la casa de al lado, a lo de los García. Estuvo allí durante 45 minutos. Cuando regresó, su máscara profesional tenía grietas. Ira controlada hirviendo debajo. Tomó más fotografías del garaje. Mediciones. Notas. Luego se fue sin despedirse de Damián. El viernes por la mañana, llegaron las órdenes temporales. Julián me llamó al teléfono de los García, emocionado. Papá, revisa tu correo electrónico. Valeria te envió la orden judicial. Estaba en la computadora de los García. Leí el documento lentamente. Damián Matthews queda por la presente prohibido de acceder a cualquier cuenta financiera perteneciente a Arturo Ruiz. ¿Eso significa? Significa que no puede tocar tu dinero. Ni $1. Y mira la sección 2. Arturo Ruiz tiene garantizado el derecho inmediato a residir en su residencia principal. Ya estaba adentro, pero la orden lo hizo oficial. Legal. Incontestable. ¿Qué hay de Damián? No puede detenerte. Si lo intenta, está en desacato al tribunal. Esa noche, Cecilia llamó a mi puerta. Su cara estaba manchada de llorar. Papá, ¿podemos hablar? ¿Qué quieres, Cecilia? ¿Cómo pudiste hacer esto? Somos tu familia. Te acogimos cuando. Abrí la puerta más ancha. Miré a mi hija. Esta mujer que había visto a su marido abusar de mí durante meses, y no dijo nada. ¿Me acogieron? Esta es mi casa, Cecilia. Soy el dueño. Y no me acogieron. Me robaron, me mataron de hambre y me obligaron a dormir en un garaje. No fue así. Damián solo estaba tratando de ayudar a manejar las cosas. La familia no hace lo que ustedes hicieron. La familia no se queda parada mientras su padre es abusado. Hiciste tu elección, Cecilia. Lo elegiste a él sobre mí. Ahora vive con esa elección. Sigo siendo tu hija. Cerré la puerta. Entonces deberías haber actuado como tal. El fin de semana pasó en frío silencio. Damián apenas salió de su habitación. Cecilia lloraba a través de las paredes. Me quedé en la habitación de invitados, con la puerta cerrada, comiendo la comida que traía Julián, recuperando fuerzas. Valeria llamó el domingo por la tarde. La audiencia final es el viernes, una semana. La jueza Morrison escuchará a ambas partes y tomará decisiones permanentes sobre el poder notarial, la restitución financiera y la vivienda. El informe de servicios de protección será parte del registro. ¿Qué hay de los cargos criminales? Carmen está recomendando el procesamiento. El fiscal de distrito decidirá después de la audiencia civil. Lunes, martes, miércoles. Cada día se arrastraba hacia el viernes. Julián llegó el jueves por la noche. Se quedó en un hotel pero vino a la casa temprano el viernes por la mañana. Caminé hacia su coche. Damián estaba mirando desde la ventana de la sala. Vi la cortina moverse. No miré atrás. ¿Listo, papá?, preguntó Julián. Me abroché el cinturón de seguridad. El juzgado estaba a 20 minutos. 20 minutos, hasta que todo se decidiera. He estado listo durante meses, dije. Terminemos esto. El martes por la mañana, Julián estacionó en el lote de visitantes del juzgado. A través del parabrisas, podía ver el edificio del Tribunal de Causas Comunes, todo granito y vidrio. Imponente de esa manera en que los edificios gubernamentales están diseñados para ser. ¿Listo, papá?, preguntó Julián. ¿Estaba listo? ¿Listo para enfrentar a Damián frente a un juez? ¿Listo para que extraños examinaran mi humillación, mis moretones, mi colchón de garaje en una pantalla de tribunal? Vamos, dije, porque listo o no, esto estaba sucediendo. Y prefería enfrentarlo de pie que esconderme de ello vencido. Valeria estaba esperando afuera de la sala 5 del tribunal. Traje azul marino, maletín de cuero. La imagen de la confianza profesional. Me estrechó la mano. Buenos días. ¿Cómo se siente, señor Ruiz? Nervioso. Listo. Eso es bueno. Los nervios te mantienen alerta. Miró su reloj. La jueza ha asignado 2 horas para esta audiencia. Presentaré nuestra evidencia primero. Médica, fotográfica, financiera y de audio. Kovacs intentará refutar. Luego ella fallará. Podría ser hoy. Podría ser la próxima semana. Pero dadas las órdenes temporales, espero una decisión hoy. Adentro, la sala del tribunal era exactamente lo que esperaba. Techos altos. Paneles de madera. El estrado del juez elevado como un altar de justicia. Damián estaba sentado en la mesa de la defensa con el abogado Kovacs, vistiendo un traje que no le quedaba bien. Cecilia a su lado, con el rostro pálido. Los ojos de Damián encontraron los míos.
Lo sostuvieron por un momento. Luego miraron hacia otro lado. La jueza Patricia Hernández entró precisamente a las 10 en punto. Finales de los 60. Cabello gris acero. El tipo de rostro que había visto todo 2 veces, y no estaba impresionada ninguna de las dos. Tomen asiento. Abogada Torres, puede proceder con su declaración inicial. Valeria se puso de pie. Gracias, su señoría. Este caso es sencillo. El demandado Damian Matthews explotó sistemáticamente a su suegro a través de manipulación financiera, abuso físico y privación ilegal de vivienda. Tenemos evidencia médica, evidencia fotográfica, registros financieros, testimonio de testigos, y lo más condenatorio, una grabación de audio del señor Matthews confesando estas acciones. Hizo clic en su control remoto. La pantalla de la sala del tribunal se iluminó con el informe médico de la Dra. Vega. Fotografías de mis moretones, morados, amarillos, verdes, en varias etapas de curación. La jueza se inclinó hacia adelante, leyendo. Luego vinieron las fotos del garaje, el colchón delgado, el piso de concreto, la única bombilla desnuda, el fregadero oxidado, cada imagen más condenatoria que la anterior. La expresión de la jueza Hernández se endureció. Registros financieros a continuación. Extractos bancarios resaltados en amarillo. $7,500. Redirigidos mensualmente. Registros de gastos. $42,000 para la SV. $3,000 para la televisión. Cientos para alcohol premium. Luego Valeria reprodujo la grabación. La voz de Damián llenó la sala del tribunal, arrogante y clara. Esa pensión me pertenece ahora. Yo controlo todo. Tu padre firmó los papeles. El dinero es mío. La casa es mía. Bueno, lo será. ¿Y esto? Aquí es donde vive ahora. Reglas de la casa. Silencio cuando terminó. Silencio pesado y condenatorio. Por favor, tenga en cuenta que la grabación es la prueba de, dijo la jueza Hernández. Abogada Torres, ¿es esa la voz del demandado? Sí, su señoría. Grabada por Julián Ruiz. Durante una confrontación en la propiedad. Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte. La grabación fue obtenida legalmente. La jueza miró a Damián. Señor Matthews, ¿es esa su voz? Sí. ¿Y usted hizo esas declaraciones? Yo estoy. Fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace que esa pensión me pertenece ahora sea aceptable al discutir el ingreso de jubilación de otra persona? Damián no dijo nada. El abogado Kovac intentó su defensa. El poder notarial fue firmado voluntariamente. Disputa familiar, no abuso. Arturo era libre de irse en cualquier momento. Las preguntas de la jueza destruyeron cada argumento. Señor Matthews, está bajo juramento. ¿Usó o no usó los fondos de la pensión del señor Ruiz para comprar un vehículo para su uso personal? Yo. Necesitábamos transporte. ¿Una SUV de $40,000? El señor Ruiz ya poseía un vehículo funcional, ¿correcto? Sí. Pero, ¿le pidió permiso antes de gastar su dinero? Pausa. Luego, en voz baja. No. Vivía el señor Ruiz en el garaje por su propia elección. Él. Era complicado. Problemas de espacio en una casa de 3 habitaciones ocupada por 3 personas. Intente de nuevo. Silencio. Déjeme ser más directa. ¿Le dijo al señor Ruiz que tenía que vivir en el garaje? Muy bajito. Sí. La jueza se recostó. Estudió a Damián por un largo momento. He escuchado suficiente evidencia para emitir mi fallo. Señor Matthews. Señora Matthews. Por favor, pónganse de pie. Se pusieron de pie. Cecilia estaba temblando. Considero que el poder notarial fue obtenido a través de coacción y amenazas. Incluso si hubiera sido firmado voluntariamente, el uso posterior constituye explotación financiera bajo el estatuto. El poder notarial queda anulado en su totalidad, efectivo inmediatamente. Ella hizo una pausa. Dejó que se asimilara. Además, encuentro que el señor Matthews malversó aproximadamente $28,000 de los fondos de pensión del señor Ruiz. Se ordena la restitución en esa cantidad. Pagadera dentro de 90 días. Cecilia susurró algo que no pude escuchar. Tercero, con respecto a la situación de la vivienda, el señor Ruiz es el propietario legal de la propiedad. Se ordena al señor y la señora Matthews desalojar las instalaciones dentro de 48 horas. El incumplimiento resultará en asistencia policial. La cara de Damián se puso pálida. ¿48 horas?
Eso es el jueves al mediodía. Finalmente, estoy emitiendo una orden de protección contra el abuso. El señor y la señora Matthews tienen prohibido contactar al señor Ruiz o acercarse a menos de 500 pies de su persona o propiedad. Larga pausa. Una cosa más. La evidencia presentada aquí sugiere conducta criminal, específicamente explotación financiera de un adulto mayor, lo cual es un delito grave. Estoy remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para revisión y posible procesamiento. El mazo golpeó. Se levanta la sesión. En el pasillo, Cecilia se me acercó, llorando. Papá, por favor. No quisimos. Di un paso atrás. No. Simplemente no. Te pagaremos. Arreglaremos esto. Tuviste meses para arreglarlo. Elegiste no hacerlo. Julián se posicionó entre nosotros. La jueza emitió una orden de no contacto. Necesitas irte. Damián tiró de Cecilia, su voz venenosa. Esto no ha terminado. Valeria dio un paso adelante. En realidad, señor Matthews, sí lo ha hecho. Y si viola esa orden de protección, será arrestado. Sugiero que pase las próximas 48 horas empacando, no haciendo amenazas. Salimos a la luz del sol de la tarde. El contraste era nítido. De la tenue sala del tribunal al brillante día de agosto. Del testimonio a la vindicación. Valeria me estrechó la mano en los escalones del juzgado. Recibirá la orden escrita dentro de 24 horas. La ejecución comienza inmediatamente. Si no están fuera para el jueves al mediodía, llame a la policía. Julián me abrazó. Se acabó, papá. Ganaste. No se había acabado del todo. Damián y Cecilia tenían 48 horas para empacar e irse. El jueves al mediodía. Volvería a entrar en mi casa. Verdaderamente mía de nuevo. Pero parado allí en esos escalones del juzgado, respirando aire libre, sabiendo que la jueza había visto la verdad y fallado a mi favor, eso se sintió como ganar. El martes por la noche, nos sentamos en la habitación de hotel de Julián. Valeria se había ido a casa, pero nos había dejado copias de la orden judicial, secciones resaltadas marcando nuestras victorias. Deberías quedarte aquí hasta que se hayan ido, dijo Julián. Ya he pagado la habitación hasta el viernes. Asentí. Ya no le tenía miedo a Damián. La corte lo había neutralizado, pero no quería verlo empacar. No quería compartir espacio con él ni siquiera por una noche más. Jueves al mediodía, dije, leyendo la orden de nuevo. Tienen que estar fuera para el jueves. Al mediodía. 2 días más. Puedo esperar 2 días más. El miércoles por la tarde, pasé conduciendo por la casa. Vi cajas a través de las ventanas. Caos de empaque frenético. Cecilia me vio desde la sala. Salió, con la cara surcada de lágrimas. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Mantuve el coche en marcha, pero bajé la ventana. ¿Qué hay que decir, Cecilia? Lo siento. Sé que debí haberlo detenido. Debí haberte protegido. Tienes razón. Debiste hacerlo. Hiciste tu elección cuando dejaste que me pusiera en ese garaje. Cuando te quedaste parada y viste cómo me mataba de hambre. Tenía miedo. Damián. Él controlaba todo. No sabía cómo. Yo también tenía miedo. Tenía 68 años, siendo golpeado y hambriento. Y eres mi hija. Debiste haberme ayudado. Lo sé. Lo siento mucho. Te amo, Cecilia. Sigues siendo mi hija. Pero la confianza está rota. Tal vez algún día podamos repararla. Pero ahora mismo, necesito que te vayas de mi casa y me dejes sanar. Ella sollozó. Entiendo. Adiós, Cecilia. Me alejé conduciendo sin mirar atrás. Jueves a las 11:45, Julián y yo estábamos parados en la entrada. A las 11:52, un camión de mudanza salió. Damián conduciendo. Cecilia en el asiento del pasajero, ambos mirando al frente. El camión desapareció en la esquina. Silencio. Luego caminé hacia la puerta principal. Mi puerta. Inserté mi llave. Entré. La casa estaba vacía de su presencia. Llaves en el mostrador de la cocina. Habitaciones despejadas. El silencio era diferente ahora. No opresivo, sino pacífico. Bienvenido a casa, papá, dijo Julián detrás de mí. El viernes se convirtió en el día de la restauración. El cerrajero llegó a las 9. Cambió cada cerradura. Puerta principal, puerta trasera, garaje, sótano. Me guardé las llaves nuevas en el bolsillo. Las llaves viejas son inútiles ahora, confirmó el cerrajero. Bien, dije.
Quiero que no tenga nada que funcione aquí nunca más. En el banco, el gerente cerró mis cuentas viejas. Abrió nuevas con autenticación de 2 factores. Incluso si el señor Matthews intentara presentar el antiguo poder notarial, nuestro sistema lo marcaría inmediatamente. Realmente se acabó entonces, dije, desde una perspectiva bancaria. Sí, señor. Su dinero es suyo de nuevo. Las cámaras de seguridad vinieron después. Puerta principal, puerta trasera, sensores de movimiento. El técnico me mostró la aplicación de monitoreo en mi teléfono. Puede ver quién está en su puerta antes de responder, explicó. Capa por capa. Reclamé el control. Seguridad física. Seguridad financiera. Paz mental. El sábado por la mañana, los García llegaron con un pastel de manzana aún caliente. Bienvenido a casa, Arturo, dijo Francisco. Propiamente en casa. Gracias. Por el pastel y por todo. Por testificar. Por dejarme usar su teléfono. Por preocuparse. Deberíamos haber hecho más antes, dijo Elena. Hicieron suficiente. Hicieron lo que importaba. Nos sentamos en mi sala de nuevo, compartiendo café y pastel, hablando de cosas normales. El clima. Chismes del vecindario. La próxima fiesta de la cuadra. Conversación normal. Un regalo que no me había dado cuenta de que había perdido hasta que lo tuve de vuelta. Después de que se fueron, Julián y yo nos sentamos juntos en un cómodo silencio. Sostuve mi café en mi taza favorita, la que había recuperado del fondo del gabinete, donde Cecilia la había escondido. En la repisa, una vieja foto familiar, mi difunta esposa, la joven Cecilia, el adolescente Julián, todos sonriendo, todos juntos. Una familia que ya no existía en esa forma, pero cuyo amor aún formaba quien me había convertido. ¿Cómo te sientes, papá? ¿De verdad? ¿Cansado? ¿Aliviado? ¿Extraño? ¿Extraño cómo? Estoy en mi propia casa, bebiendo café de mi propia taza, sentado en mi propia silla. Cosas que eran normales hace 6 meses se sienten como lujos ahora. Nunca debieron haberte sido quitadas. No. No debieron. Hice una pausa. ¿Sabes en qué sigo pensando? 40 años pasé corriendo hacia edificios en llamas, salvando gente, y nunca pensé que algún día necesitaría salvarme a mí mismo de mi propia familia. Pero te salvaste a ti mismo, te defendiste, ganaste. Lo hice, con tu ayuda. Lo miré. Lo que hiciste. Venir cuando lo hiciste. Creerme. Encontrar a Valeria. No podría haberlo hecho solo. No deberías haber tenido que hacerlo en absoluto. Pero estoy orgulloso de ti, papá. Enfrentarte a Damián. Reunir pruebas. Pasar por esa audiencia. Eso requirió coraje. Sonreí levemente. Incluso a los 68 años. Todavía puedes ser fuerte. Todavía puedes luchar. Todavía puedes ganar. ¿Qué sigue para ti? Vivir. Solo vivir. En mi casa. Con mi pensión. En mis términos. Eso es suficiente. Un mes después, el correo trajo noticias. Primero, una notificación formal. Damián Matthews acusado de delito grave de explotación financiera, enfrentando de 2 a 4 años de prisión. Segundo, una carta escrita a mano. La letra cuidadosa de Cecilia. Querido papá, sé que esta carta no puede arreglar lo que hice. Sé que lo siento no es suficiente, pero necesito que sepas. Cooperé con los fiscales. Les conté todo. Me ofrecieron libertad condicional si testificaba contra Damián. Y la acepté. Damián enfrenta prisión ahora. Me avergüenza que haya sido necesario perderlo todo para ver lo que era. Lo que dejé que te hiciera. No espero perdón. No lo merezco. Pero espero que algún día, tal vez dentro de años, podamos hablar de nuevo. Te amo, papá. Siempre lo hice. Cecilia. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en el cajón de mi escritorio. No tirada a la basura. No respondida todavía. Solo guardada. Para más tarde. Para algún día. Para cuando estuviera listo. Tal vez hablaríamos de nuevo. Tal vez no. Decidiría en mi propia línea de tiempo. Esa noche, me senté en mi sala mientras se ponía el sol. Mi casa. Mi silla. Mi vida. Afuera, los García estaban trabajando en su jardín. Una pareja paseaba a su perro más allá de mi entrada. Noche suburbana normal. Había pasado 3 meses en ese garaje. 3 meses con miedo. Hambriento. Humillado.
Pero había sobrevivido. Más que sobrevivido. Me había defendido y ganado. La pensión era mía. La casa era mía. La dignidad era mía. Y sentado allí en el silencio pacífico de mi vida restaurada, eso lo era todo. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.